Miren lo que conseguí, higos de tuna o nopal. Ahora les cuento la idea que tengo. Como el higo de tuna o nopal me ha resultado muy versátil en la cocina, se me ocurrió la idea de hacer un delicioso chutney. Así que ahora voy a llevar estos frutos a la cocina y me voy a poner manos a la obra. Bueno, acá ya tenemos los higos de tuna o nopal, los cuales se van a convertir en un delicioso chutney. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes y luego vamos a pasar a la preparación. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este chutney. El ingrediente estrella de este chutney son los higos de tuna o nopal. Por acá tenemos azúcar. Yo voy a utilizar azúcar mascabo, pero pueden utilizar cualquier tipo de azúcar. Vamos a necesitar 50 gramos o el equivalente 2 cucharadas de azúcar. Por acá tenemos media copita de vinagre. Por acá tenemos media cebolla chica. Por acá tenemos otro de los ingredientes infaltables para un chutney, una unidad de anís estrellado. Por acá tenemos una cucharadita de sal. En este caso voy a utilizar sal rosa del Himalaya, pero pueden utilizar cualquier tipo de sal. Y por acá tenemos una cucharadita de cúrcuma. Ahora vamos a pasar a la preparación. De higos de tuna o nopal necesitamos obtener una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Para eso, lo primero que vamos a hacer es pelar los higos de tuna. Para aquel que nunca ha manipulado estos frutos, háganlo con guante, porque estos frutos tienen pequeñas espinas. Bueno, acá como verán, ya tenemos la pulpa de los frutos. Ahora lo que vamos a hacer es procesar. Ahora, mediante el uso de una procesadora, procesamos la pulpa. Listo, una vez procesada la pulpa, ahora lo que vamos a hacer es colarla. Ahora, mediante el uso de un colador, vamos a colar la pulpa de los higos de tuna o nopal, ya que no queremos las semillas en este preparado. Colamos con paciencia y continuamos. Bueno, acá como verán, ya tenemos la pulpa de higos de tuna o nopal procesada y colada. Como les dije previamente, necesitamos una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a llevar todos los ingredientes a la procesadora menos el anís estrellado. Este lo dejamos reservado. Bueno, ahora con todos los ingredientes menos el anís estrellado, procesamos. Bueno, por acá tenemos lo que procesamos y por acá tenemos el anís estrellado. Ahora vamos a llevar toda la cocina y continuamos. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego a una temperatura media baja. Dejamos ahí calentando el chutney y agregamos en este momento el anís estrellado. Ahora voy a dejar que caliente bien el chutney. Así el anís estrellado nos regala todo su sabor. Esperamos que el chutney reduzca un poco y luego dejamos enfriar. Bueno, les cuento que una vez que dejé enfriar, retiré el anís estrellado. Ya puedo decir que está listo nuestro chutney de tuna o nopal. Ahora me voy a servir, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo del video, el momento de probar la receta.
Bueno, y este es el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del chutney de tuna o nopal. Los chutney en definitiva son salsas agridulces que son ideales para acompañar muy diversos platos. Bueno, acá estoy con una buena porción del chutney, una cucharita, dispuesto a probarlo y a contarles. Bueno, voy a pasar a probarlo y les cuento. Mmm, mmm, impactante. No se puede creer que tantos matices de sabor se concentren en una sola cucharadita. Mm, Notas afrutadas, dulces, ácidas, el sabor que otorga el anís estrellado que es impactante, un sabor único y original, no puede faltar en un chutney. Hay muchos matices en una sola cucharadita. Hagan chutney de frutas, luego me lo van a agradecer. Son increíbles. Mm. Hagan por favor, y en especial de frutas, quedan muy buenos. Sobre todo aquellas frutas que son ácidas, pero se pueden hacer con casi toda la fruta los chutney. Son salsas agridulces ideales para agregar en diferentes platos, como por ejemplo ensaladas. A mí me gustan mucho en ensaladas y en tacos. Para rellenar tacos quedan espectaculares. Después hay gente que es carnívora que utiliza esta salsa agridulce para acompañar diferentes tipos de carnes. Increíble. A mí me gusta mucho con ensaladas y con tacos, como le dije, pero pueden probar. Y no hay una sola receta de chani, ¿eh? Un preparado muy versátil. Se pueden hacer diferentes, así que inventen, prueben, mezclen, que van a quedar seguramente muy satisfechos cuando prueben un chutney. Mm. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Ahora les hago la descripción del sabor. Bueno, les cuento que este chutney de tuna o nopal regala varios matices de sabor. Tiene un sabor dulce, bien afrutado, ácido, el sabor del anís estrellado que es único, muy original. Tiene notas medio amargas también. Hay muchos matices de sabor, como les dije. Hagan chutney, háganme caso y luego me cuentan. Por favor, que quiero ver en los comentarios sus opiniones, si han hecho chutney y luego me cuentan cómo lo utilizan. Les cuento algunos usos que les doy a los chutney cada vez que hago alguno y hago muy seguido. Por ejemplo, como aderezo de ensaladas, me encanta. También para acompañar tacos, queda muy bien. Y también a veces compro nachos y utilizo los nachos mojados en esta salsa agridulce. No saben cómo quedan. Antes de despedirme, los invito a que se queden en nuestro canal porque tenemos muchos más chutney. Algunas frutas quizá no las conozcan, pero bueno, a través de una receta, de un chutney, se les da visibilidad y a partir de ahí se hacen un poquito más conocidas. Seguramente ahora cuando me despida les dejo al finalizar este video alguna receta de algún chutney que quiero que conozcan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video, a mí me encantó, me gustan mucho las pruebas de sabor de la receta, lo disfruto mucho y bueno, si les gustó, pónganle me gusta al video, por favor. Ayúdenos a difundir este canal con los amigos, la gente que le puede gustar lo que hacemos. Y para eso también suscríbanse, por favor. Eso nos ayuda mucho a difundir esto que hacemos. Bueno, y otra cosita importante, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido hasta la próxima. Chau.